como el vicario general. Está ya colgada en la web y ahora vamos a hacer una pequeña síntesis que os la va a hacer Luzma para que veáis un poco de qué va, ¿vale? El trabajo que hemos hecho durante todo este año, ¿vale? A ver, me pedís muchas cosas, porque tengo que manejar el ordenador, leer la síntesis y coger el micro en la mano. A ver, así me oís bien. Yo tengo además una voz potente y yo creo que no va a haber problema. Bueno, vamos a ir intentando pasar el Power con lo que vamos leyendo y todo lo que va a aparecer en el Power no es todo lo que yo voy a leer. En el Power lo que hemos intentado es resaltar algunas frases, algunas palabras, algunas ideas que vosotros nos habéis mandado del trabajo que habéis hecho en los grupos. Bueno, vamos a leer la síntesis de los 3 temas. La síntesis de la encuesta del BER no la vamos a leer, como os ha dicho Chus, las síntesis ya están colgadas en la página web, con lo cual pues, podéis descargarlas y consultarlas y podéis ver bueno, pues, cómo ha sido el trabajo de los grupos durante todo este año. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema 1. ¿Cuáles son los principales carismas y ministerios que se dan en nuestro grupo, comunidad o movimiento? Todos estamos llamados a predicar la palabra, cada uno desde su vocación y carisma. Procuramos transmitir a nuestras familias y amigos el amor y la fuerza que nos viene de nuestra fe en Jesús, aunque a veces no se nos comprenda o se burle, preguntándonos qué es lo que encontramos en la Iglesia. Hay ansia de ser comunidad y de transmitir la fe, y existen personas que con su oración y su forma de vida son un ejemplo para los demás. Se necesitan laicos que sean testigos del Evangelio y que estén dispuestos a asumir compromisos sociales y políticos. A veces no nos damos a conocer como cristianos, por miedo o reparo, o por evitar confrontaciones. Mejor que ministerios, deberíamos de hablar de servicios que surgen para el funcionamiento de la comunidad. Los principales carismas y ministerios que se dan en nuestras comunidades son el de catequista, voluntario de Cáritas, pastoral de la salud y liturgia, consejos pastorales y económicos, grupos de oración, acogida, limpieza y ornamentación del templo, camareras del altar, acción católica, adoración nocturna, cofrades, ayuda en el campo social y en el mundo obrero, pastoral familiar y muchos más. ¿En qué aspectos concretos se nota que vivimos el discipulado, el seguimiento de Jesús? En la coherencia fe y vida, en la manera de hacer las cosas, en el enfoque que damos a los problemas, en el compromiso con los demás, en las pequeñas renuncias que nos exige el seguimiento de Jesús, predicando con el ejemplo, educando en la fe a nuestros hijos, ayudando a enfermos y ancianos en la transformación de la realidad social en favor de los desfavorecidos, en los gestos significativos de amor, de unión, de paz y de alegría, en el momento que se nos hace pequeño el interior de la Iglesia y nos abrimos a la gente, saliendo al exterior sin miedo ni vergüenza que nos señalen con el dedo, en la coherencia, intentando transmitir en nuestra manera de vivir y actuar que somos cristianos, en el tiempo que dedicamos a las pequeñas cosas para hacer la vida más agradable a los demás, en nuestra relación de comunión, de amor y de amistad. También cuando asumimos responsabilidades, por ejemplo, participando activamente en este Congreso de Laicos. En fin, en la convicción de ser y vivir como cristianos, no empeora a las personas, al contrario, vale la pena esta manera de vivir en la relación personal con Jesús que nos llama a ser discípulos y a comprometernos con Él. ¿Cómo entendemos el
sacerdocio de los fieles en nuestra comunidad, grupo o movimiento. Muchas veces se entiende como un servicio a la comunidad, tratando de cumplir el cometido que se nos encomienda, en el trabajo diario, en la participación en la Eucaristía, en tratar de ver las cosas con los ojos de Jesús, poniendo a Jesús en nuestro lugar y pensando qué haría Él en nuestra situación concreta que nos tocó vivir. Dando testimonio con nuestra vida, ofreciendo nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, defendiendo con valentía nuestra fe y practicando la caridad, asumiendo nuestra condición de bautizados, identificándonos con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, y siendo consecuentes, asumiendo lo que nos pasa sin caer en el desánimo, cuando las cosas se tuercen, con esperanza, viviendo en una relación con los demás, más que de solidaridad, de caridad, con la presencia y manifestación del amor de Dios a los hombres, siendo sales de la tierra, que pone sabor a la vida, y luz del mundo, para tener un camino que ofrecer, tener razones para vivir y saber transmitirlas a los demás. Saliendo al encuentro de los demás para anunciar la buena noticia, y no guardarla solo para nosotros. Sintiendo a la Iglesia como algo nuestro, aunque no sin dificultades. Así vamos avanzando conscientes de nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, llamados a la tarea de la evangelización. ¿Qué necesitamos a nivel personal y comunitario para llevar el Evangelio de Cristo a quienes no le conocen? Acoger la llamada a la nueva evangelización para nosotros y para los alejados. Personalmente, estar convencidos de nuestra fe y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Sentir que Jesús ha sido y es buena noticia. Convencernos de que vamos en su nombre y paciencia, porque conocer a Cristo no es cosa de un día. Lo que importa es nuestra actitud interior, el tener confianza. También necesitamos más formación. En este punto insisten la mayoría de los grupos. Para poder dar razón de nuestra fe, tener el encuentro personal con Jesús, tener la valentía necesaria para proclamar la palabra de Dios. Aprender a escuchar a los demás para entender sus preguntas y saber darles respuestas de acuerdo con el Evangelio. Aprender a aparcar nuestras preocupaciones y centrarnos más en los demás. No podemos desanimarnos y hemos de tener presente que nosotros no somos los protagonistas de la misión, sino el mismo Jesucristo. Nosotros solo somos colaboradores. Tener más conciencia de que somos hijos de Dios y conocer personalmente a Cristo a través del Evangelio. Y tras ese encuentro con Él, como el de la samaritana, no podremos dejar de hablar de Él a todos. Estar convencidos de que no vamos a transmitir, porque cuando hablemos de valores universales como el amor, la solidaridad o la justicia, estamos realmente hablando de Dios. Y comunitariamente, ser más impactantes en el anuncio del Evangelio, ser una comunidad más unida, más misionera y con más esperanza y alegría. Tomar conciencia de que somos la sal del mundo y levadura en la masa para hacer que de esta sociedad, una sociedad más humana y más caritativa, tratando de ser valientes y firmes al anunciar a Cristo, procurando estar lo más unidos posible, dejando de lado discrepancias y divisiones. Experimentar que nuestra fe crece dándola, anunciándola y no tener vergüenza de hacerlo. Necesitamos fiarnos del Señor y ofrecer el tesoro de la fe a los demás, en la calle, en el trabajo, en la familia. Estar convencidos de que el anuncio acompañado del testimonio normalmente suscita la conversión. No ser tibios, sino valientes para transmitir el valor de la misión encomendada. Id vosotros, también vosotros. ¿En qué ámbitos de la vida se nota que vamos tomando conciencia a impulso del Espíritu de nuestra fuerte unión con Cristo? Cuando rompemos con las críticas de la sociedad y nos atrevemos a decir que somos cristianos, tanto en el ámbito familiar
como con los amigos, en la comunidad, en la vida social o en el trabajo, promoviendo la dignidad de la persona y luchando por una sociedad más justa. Esta unión con Cristo se deja notar en la participación en este congreso, en la generosidad de muchas personas y grupos que se implican, fieles a la llamada del Señor. Los cristianos debemos reconocer en la crisis una dimensión en la que habitar. Por eso, la esperanza para el futuro debe ser superior a la realidad que tenemos ante los ojos. También en los momentos de nuestra vida en los que nos surgen problemas, ya que estos se llevan mejor, de distinta manera, si los asumimos desde la fe. La existencia de grupos comprometidos en nuestra diócesis refleja en el fondo el deseo de llegar al conocimiento y unión con Cristo. Bueno, esto es un poco la síntesis del primer tema. Vamos ahora con la síntesis del segundo. ¿Qué entiendo yo por laico? Es un creyente, bautizado, que no es ni un religioso, ni está consagrado, que está inmerso en el mundo y es enviado a él para anunciar el Evangelio y transformar la realidad, con espíritu de servicio, comprometido con la comunidad y participante del ser y quehacer de la Iglesia, llamado a ser santo y que tiene como centro de su vida Jesucristo y lo transmite a los demás, comprometido en transformar el mundo que le rodea en el reino de Dios. El laico realiza en el mundo un servicio eclesial con derechos y obligaciones dentro de la comunidad. Realiza un perfil del laico teniendo en cuenta el texto y la realidad que tenemos. Un laico es una persona bautizada, miembro de la Iglesia y ser Iglesia en el mundo, llamado a cristianizar el mundo, empeñado en esta tarea mediante el testimonio cristiano. Además, estar comprometido y estar convencido de lo que es y de lo que se hace. Ser valiente, servicial y comprensivo. De estas características, ¿qué características tengo asumidas? Nuestra presencia es casi exclusivamente en el templo. Nos mantenemos, que no es poco, y casi siempre contracorriente. El compromiso no suele ir más allá del círculo familiar, aunque también se dan actitudes y compromisos con los débiles y empobrecidos. No nos sentimos plenamente Iglesia, sino pertenecientes a ella y no nos sentimos de verdad corresponsables en la tarea de anunciar el Evangelio. Deberíamos participar de las funciones sacerdotales de Cristo, sacerdote, profeta y rey, pues no solo pertenecemos al mundo, sino que hemos sido enviados a Él. Esta es nuestra misión, que no puede ser realizada por los consagrados. ¿Qué carencias tengo? La comodidad, la falta de entusiasmo, falta de presencia en las realidades más pobres y necesitadas. No tenemos claras nuestras prioridades. Falta de confianza. Muchas veces no nos atrevemos a expresar puntos de vista por miedo al que dirán. Falta de formación, rutina e intolerancia. ¿Qué significan para mí los sacramentos de iniciación cristiana? Bautismo y confirmación apenas dejaron huella. En cambio, la primera comunión siempre se recuerda. En su momento no se es muy consciente de su significado. Es con el tiempo cuando vamos tomando conciencia de su importancia real. Son la puerta para el encuentro con Cristo resucitado y con la Iglesia, nuestra Madre. Son también raíz de nuestra fe y los que dan sentido a nuestra vida. ¿Qué han supuesto en mi vida? Un primer contacto en el conocimiento de Jesús. Cuando recibimos estos sacramentos de iniciación, siendo aún niños, no éramos totalmente conscientes de lo que suponían, pero el Espíritu, a través de la familia, los formadores y el entorno, hace que fructifique en nosotros. Son un signo y un símbolo para seguir a Cristo. El conocer a Cristo por medio del bautismo, la Eucaristía y la confirmación ha abierto las puertas de nuestra conciencia eclesial en medio de esta sociedad. Nos han dado fortaleza en los malos momentos y nos ayudan a tratar de hacer que nuestras vidas sean coherentes con nuestra fe.
da una definición de espiritualidad laical. Es hacer presente a Cristo en el mundo, para que crezcan los valores del reino: amor, paz, justicia, perdón, caridad, fe. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Por tanto, debemos buscar la manera de parecernos más a Jesús, teniéndolo como referencia en nuestra vida. Es aquella que nos hace vivir el Evangelio dejándose guiar por el Espíritu de Cristo y teniendo como centro la escucha de la palabra y la Eucaristía. Es una manera de vivir en comunión con el Señor y los hermanos, a través del Espíritu que nos va guiando. Las bienaventuranzas son el camino de la espiritualidad auténticamente cristiana, y es vivir la comunión de vida, de bienes y de acción, para comprometerse en el apostolado al servicio del proyecto de Cristo. ¿Qué entiendo yo por formación? Es el aprendizaje y la preparación que permite a los cristianos laicos asumir responsabilidades como miembros de la comunidad eclesial y en la sociedad. Es el proceso de aprendizaje, no solo de conocimientos, sino también de actitudes que nos llevan a dar un testimonio firme y seguro de nuestra fe. ¿Para qué llevar a cabo esta formación? Nos ayudará a entender y a asumir responsabilidades, a transmitir nuestra fe a los hijos o a los que nos rodean, a ser más coherentes en lo que decimos y hacemos, para saber dar respuesta de nuestra fe, personal y comunitariamente, y poder llevar a cabo la vocación misionera del laico, pues es imposible evangelizar si se desconoce la doctrina. La formación es necesaria para un crecimiento y un conocimiento como cristianos laicos. ¿Cómo creo que debe ser esta formación? La formación ha de ser integral, abarcando todos los aspectos del ser humano, para que nos permita tomar conciencia y estar presentes con firmeza y con capacidad de actuar. La formación no puede darse nunca por finalizada, porque el hombre está en constante cambio a lo largo de su vida, y la fe cristiana debe estar presente en todas las etapas. La formación debe ser permanente, progresiva, libre y accesible, que abarque todos los campos, que ayude a construir y expresar la identidad cristiana, dando testimonio de Cristo en todo momento, sin miedos ni dudas, sino con valentía y seguridad. Durante todo el texto se habla de corresponsabilidad. ¿Cómo la entiendo? Es compartir mi responsabilidad como laico, es estar metidos en harina. El laico no es parte de la Iglesia, sino que es Iglesia y, por tanto, tiene competencia en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Como miembros de la Iglesia somos responsables, no solo de nuestra propia salvación, sino también de la de nuestros hermanos. Esta tarea no es solo del clero, el apostolado es tarea de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es necesario para que nuestra corresponsabilidad se lleve a cabo? Que el laico se sienta llamado a su tarea como laico. La llamada de Jesús a seguirle no es una llamada cualquiera, sino que es la que da sentido a nuestra vida. Una vez aceptada la llamada, se necesita implicación, compromiso, voluntad, humildad, tolerancia, cooperación entre todos, sin afán de protagonismos, entre el clero, religiosos y laicos, con actitud de diálogo y respeto mutuo. Yo como cristiano, ¿cómo me hago presente en el mundo? Poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas. Y como Dios es amor, todas nuestras acciones van a ir encaminadas a buscar el bien de los demás. Inculcando valores cristianos e intentando dar ejemplo en los ambientes, con las actitudes propias de un cristiano: ayuda, respeto, perdón, amor. A veces sentimos miedo por el qué pensarán o dirán los demás, porque nos van a ver raros, porque estamos pasados de moda e incluso entre nuestras amistades hemos decidido no hablar de temas de iglesia porque se acaba discutiendo y de mal rollo. Sin embargo, deberíamos de ser más valientes. ¿Qué dificultades encuentro? Vivimos en un mundo muy egoísta, secularizado, individualizado,
con unos valores fundamentales en declive, en el que se palpa la falta de principios morales en la sociedad y la indiferencia, incluso a veces la hostilidad se hace presente ante todo lo que se tenga que ver con el cristiano y aprovechan cualquier ocasión para cuestionarnos o increparnos. Ante estas dificultades, a la mayoría de los cristianos nos falta valentía para enfrentarnos a la sociedad. Nos sentimos incapaces de dar razones de nuestra fe por falta de formación. Sin embargo, hay algún valiente que nos dice que no encuentra ninguna dificultad y que lo consigue tratando de que su actitud sea de servicio, respeto, cercanía y no imponiendo, sino dialogando. ¿Qué pasos tendríamos que dar, tanto en el ámbito personal como parroquial y diocesano, para que los laicos sean verdaderamente levadura en la masa? Si nos convertimos realmente a Dios y no entorpecemos la labor del Espíritu Santo, estaremos en condiciones de ser fermento auténtico en el ámbito personal y eclesial. Necesitamos fomentar y apoyar actitudes que se correspondan con los valores del reino. Proporcionar a los laicos la formación adecuada para el momento que nos ha tocado vivir. Apoyar una participación más activa de los laicos en la vida de la comunidad y de la Iglesia. Deberíamos olvidarnos del materialismo y centrarnos más en los valores cristianos, preocuparnos más por la gente que está sola, necesitada. Hace falta volver a encontrarse con Cristo en el ámbito personal, parroquial, diocesano, por medio de una profunda conversión a la fe y de ahí partir con gran ilusión hacia la tarea de la nueva evangelización. Hay que pasar individual y eclesialmente del sentimiento de crisis a la esperanza y salir al mundo convencidos de que juntos podemos. Bueno, esta es la síntesis del tema 2, vamos con el tema 3, con el último. ¿Cuáles son los rasgos que definen desde el punto de vista religioso la sociedad en la que vivimos? En muchos ambientes se perdió el sentido de la moralidad y de la ética, así como los valores. La secularización, el descenso de la práctica religiosa, el relativismo y el hedonismo moral que estamos viviendo, la mentalidad fetichista, mediums, cartas, horóscopos, así como el surgir de un laicismo proveniente del ateísmo social, sin valores humanos, se traduce a nivel religioso en que cada uno cree en lo que considera más conveniente. Para mucha gente todas las creencias tienen el mismo valor, aunque el que realmente tiene fe y creencias profundas trata de ser consecuente con su identidad cristiana. En estos tiempos la fe cristiana tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la vida. El bienestar económico y consumidor nos hace vivir como si no hubiera Dios, por lo que la Iglesia tiene que mostrar coherencia entre lo que predica y lo que hace. Vivimos en una sociedad indiferente, apática y en general desilusionada. Por lo general existe un enorme individualismo que nos lleva a una religiosidad a la carta. Sin embargo, el ser humano está permanentemente en búsqueda, incluso los no creyentes. Por eso debemos estar vigilantes y ofrecer respuestas apropiadas y maduras. ¿Qué aspectos positivos tienen y qué aspectos negativos? Aspectos positivos. Hay personas comprometidas que se sienten que experimentan el compromiso con generosidad y espontaneidad. El pluralismo religioso, la autocrítica eclesial, la caridad de la Iglesia, la respuesta solidaria en nuestras situaciones de crisis, el seguimiento de Cristo a pesar de las dificultades, la del valor permanente del mensaje y los valores evangélicos, la solidaridad, somos una potencia en donación de órganos, la mejora de la situación de los más débiles. Aspectos negativos. Vivir como si Dios no existiera, el materialismo, el individualismo, el relativismo religioso, el consumismo, el avance del laicismo anti, el dar el mismo valor a todas las religiones, la falta de valores,
la intolerancia, el mal uso de los medios de comunicación, la falta de decisión a la hora de anunciar el Evangelio. ¿Cómo llevar el mensaje de Jesucristo hasta las mismas raíces de la cultura actual en su sentido amplio? Ser conscientes de que los cambios sociales sin precedentes y en sectores muy diversos: divorciados, nuevos movimientos, abandono masivo de jóvenes, envejecimiento parroquial, ante los que la Iglesia ha de dar cara y ofrecer respuestas a la altura de las circunstancias. Desde la vivencia personal, comunitaria, en medio de nuestra sociedad, propiciando la presencia de los cristianos en la vida pública, mediante el discernimiento de las realidades culturales, políticas, científicas y sociales, a la luz del Evangelio. También desde la caridad cristiana, que nos anima a participar en las diferentes asociaciones que colaboran en la construcción de un mundo mejor. Bueno, con esto vais a encontrar la síntesis, os lo repetimos, tanto la resumida como la extensa en la página web, para que la podáis descargar y trabajarla nuevamente con los grupos o ver si vuestras respuestas están reflejadas de alguna forma, ¿vale? Vamos ahora para los talleres, ¿de acuerdo? Vais a pasar la tarde en los talleres, al salón de actos volveremos mañana, los que nos encontremos, ¿vale? Seguimos el ritmo de la tarde, muchas gracias.